Amén. Nosotros hace un año y tantito abrimos otra iglesia, una iglesia hija en la misma ciudad de Nueva Orleans. Nosotros estamos en Kenner. Kenner es el aeropuerto de Nueva Orleans, está en Kenner. Es como un suburbio de la ciudad, pero ahora abrimos una iglesia en Nueva Orleans y la pastorea Corina. Ella es la pastora allá. Entonces, estamos creciendo, gracias al Señor. No ha sido fácil, pero Dios nos ha ayudado hasta aquí. Así es que siempre es un placer, es un privilegio poder pues estar en la casa del Señor. Y en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted trajo su Biblia conmigo, yo le voy a pedir por favor que la abra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a leer esos primeros 6, 7 versículos. Isaías capítulo 6. Aleluya. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y vamos a orar. Nos ponemos de pie, hermanos míos. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es más cortante que espada de 2 filos. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y en esta mañana estamos reunidos en torno a ella y en torno, Señor, a tu presencia. Pedimos ahora en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu pueda moverse en medio de nosotros. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que hoy están aquí, pero tú tienes una palabra, Señor, para nosotros en este día. Y tú te has de glorificar en nuestras vidas. Así lo declaramos, porque tu palabra, aleluya, jamás regresa vacía. Rompe toda cadena en esta mañana. Desata toda bendición sobre tu pueblo en este día. Y glorifícate, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice: amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse. Aleluya. En esta mañana yo quisiera compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Yo quisiera decir que es un mensaje antiguo. Es un mensaje que durante nuestra generación
esa generación de la cual hablaba nuestro pastor, cuando nosotros nos convertimos, cuando empezó esta iglesia, cuando éramos una camada de muchachos jóvenes con ilusiones, con sueños, con intereses personales, antes de llegar luego al Señor. Yo quisiera decir que ese era un mensaje que escuchábamos mucho en nuestros tiempos y un mensaje definitivamente poderoso. Con el paso de los años y de los tiempos, parecería que ese mensaje, aleluya, comenzó a diluirse, quién sabe por qué. Pero Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Y su palabra, dice la misma Biblia, permanece para siempre. Aleluya, y su palabra no cambia. Y si su palabra no cambia, como dice la palabra, entonces su mensaje tampoco cambia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que en esta mañana yo quisiera compartir ese mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, ese mensaje antiguo. Aleluya, ese mensaje que tiene que ver con avivamiento. ¿Cuántos les gusta el avivamiento? ¿Cuántos saben que es necesario el avivamiento? ¿Y cuántos creen que en este tiempo que estamos viviendo el mundo es mucho más necesario un nuevo y tal vez un final avivamiento? Aleluya. ¿Qué podemos entender por avivamiento? ¿Cuándo ocurren los avivamientos? ¿Qué elementos se entrelazan para producir en nosotros un avivamiento? Si usted buscara la definición de la palabra avivamiento, la mayoría de los que la definen, es un volver a vivir. Es como volver a renacer. Eso nos da a entender que un avivamiento, o para que ocurra un avivamiento, aleluya, generalmente ese avivamiento está precedido por un periodo de sequía, por un periodo de dificultades. Pueden ser producidos por tragedias, pueden ser producidos por vidas apartadas de Dios, pueden ser conflictos. Nosotros en los últimos años hemos estado a nivel mundial experimentando todas esas cosas. Nosotros estamos experimentando conflictos. Mire, ¿quién diría que estuviéramos en pleno siglo XXI viendo cómo se desangran tantas personas allá en Ucrania? Y con otra vez el temor, la sombra de una guerra nuclear. Nosotros estamos viendo esta pandemia como que pareciera que no nos quiere dejar. Y por momentos vemos como que ya comienzan a bajar los contagios, y cuando ya pensamos que nos vamos a tener que quitar, ya nos podemos quitar las máscaras y poder caminar con libertad, de repente viene y sube otra vez el número de contagios y otra vez a las benditas máscaras. Nosotros estamos viendo tiempos tremendos, estamos viendo tiempos económicos difíciles. En Estados Unidos se habla de una posible recesión. Han habido varios meses seguidos donde la inflación en Estados Unidos ha sido en el orden del 7, del 8 y hasta del 10% en solo un mes, algo que nunca se había visto en los Estados Unidos desde los tiempos de la Gran Depresión. Es decir, que nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Nosotros estamos viviendo con nuestros propios ojos, aleluya, una posible guerra nuclear. Y yo creo, hermanos, que cuando estas cosas pasan,
aleluya, los que creemos en Dios podemos decir, bueno, así como hay problemas y como estamos viendo la situación tan difícil, aleluya, también vemos la posibilidad de un nuevo y tal vez un final avivamiento. Porque cuando vienen los tiempos duros es porque generalmente esos tiempos son la antesala de un avivamiento que Dios otra vez nos quiere mandar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso necesitamos desde ya estar preparados o prepararnos para ese avivamiento. Sea el nombre de Cristo glorificado. Si usted lee el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, usted va a ver con claridad cuál era la situación de Israel en el tiempo en que Dios llama al profeta Isaías. Era un tiempo tremendo. Si usted lee el capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que ese pueblo estaba viviendo momentos difíciles. Imagínese el versículo 3 del capítulo 1, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, en cambio, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y sigue diciendo: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y ahí sigue hablando en ese capítulo 1 de la condición espiritual que estaba viviendo Israel en el momento en que Dios llama al profeta Isaías. Y es por eso, porque todos esos elementos, toda esa situación terrible que estaba viviendo Israel, aleluya, estaban llevando a Dios a producir un nuevo avivamiento. Pero para que ocurran avivamientos, Dios tiene que encontrar a alguien que se deje usar por Dios. Quiero repetir eso. Aleluya. Los avivamientos ocurren precisamente porque Dios comienza a buscar a alguien que le pueda decir, como dijo Isaías, heme aquí, a alguien que se quiera dejar usar por Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar en un pueblo o en una persona para que ese avivamiento comience a desatarse? Lo primero que yo encuentro en este capítulo 6, el primer paso para un avivamiento, es una revelación clara de la gloria de Dios. Los avivamientos no ocurren en una persona y por ende en un pueblo, en una iglesia, en una comunidad, en una ciudad, si primero no experimentamos, aleluya, una revelación de la gloria de Dios. Pero ¿qué entendemos nosotros por gloria o por la gloria de Dios? Porque a veces nos confundimos con esa expresión. El pastor John Piper define la gloria de Dios como la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. La grandeza infinita, la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. En este capítulo, en el versículo 3 dice: y el uno al otro, estos serafines, daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Y en el capítulo 1, por ejemplo, del Evangelio de Juan, en el versículo 14, Juan escribiendo, hablando acerca del verbo, dice: y aquel verbo, está refiriéndose a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay muchos otros versículos en la palabra del Señor que nos hablan de la gloria de Dios. Pero lo que quisiera dejarles en esta mañana es lo siguiente. A veces nosotros pensamos que cuando nos referimos a la gloria de Dios, es como que el cielo se oscurece o se resplandece y baja un rayo de luz e inunda la casa y hay terremotos y truenos y todas esas manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Que nos llevan a pensar: wow, aquí está la gloria de Dios. Pero la palabra del Señor, aleluya, nos enseña que la gloria de Dios es precisamente esa belleza inagotable, esa grandeza de Dios expresada en la naturaleza, expresada en la persona de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que si nosotros nos saliéramos de casa una noche con estrellas y nos pusiéramos a contemplar el cielo y el universo, rápidamente podríamos darnos cuenta y experimentar la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque la gloria de Dios es su grandeza y su grandeza está expresada en toda la faz de la tierra. Su grandeza está expresada, aleluya, en los montes y en los valles. Su grandeza está expresada, aleluya, en el cielo. Su grandeza está expresada en el mar. Su grandeza está expresada en un hombre que, siendo pecador, aleluya, fue transformado por la gloria y por el poder de Dios. Pero lo que sucede es que muchas veces estamos tan entretenidos en otras cosas que no somos capaces de poder ver y poder contemplar y poder entender la gloria de Dios. La gloria de Dios, aleluya, está aquí en este lugar, en esta mañana. La gloria de Dios tiene que ver con toda su magnificencia, con todo su poder, con toda su belleza. Yo me acuerdo cuando yo no era creyente, muchacho, enredado, atado al alcohol, a la mentira, al pecado. Para mí, en esos momentos, en ese tiempo de mi vida, se me hacía casi imposible pensar que hubiera algo más en la vida que la cantina, que el licor, que la guachafita, ¿verdad? La parranda. Pero el día que yo me convertí, aleluya, y me convertí de verdad por la gracia de Dios, o más bien Él me convirtió a mí. Entonces yo comencé a ver, contemplar el cielo, la tierra, los montes. Yo me acuerdo que había un grupo de muchachos aquí. Yo tenía un tío en ese tiempo que tenía una casa allá en las alturas de Cerro Campana. Y a veces nos íbamos, un grupo aquí, José Herrera, Rafa Tribaldo, Quique Jiménez, y nos íbamos allá arriba a las montañas de Cerro Campana a orar. Amén. Porque ahí estábamos en contacto con la grandeza y la gloria de Dios.
Yo comencé a disfrutar de eso. Entonces ahora yo podía ver, wow, qué tanta belleza hay en el mundo, qué tanta manifestación del poder de Dios hay aquí en la tierra, y qué tan ciego yo estaba cuando estaba hundido en el pecado. Y yo digo esto por lo que voy a compartir en un momento. Ciertamente en este capítulo 6, Isaías vio, ¿verdad?, una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. Vio, aleluya, los cielos abiertos, ¿verdad? Las faldas del Señor cubrían el templo. Vio a esos serafines que cantaban y aclamaban: santo, santo, santo es el Señor. Pero esa visión que Isaías tuvo tiene mucha similitud con la visión que los apóstoles tuvieron acerca de Jesús. Si usted fuera al capítulo 5 del Evangelio de Lucas, usted va a encontrar un pasaje allí que todos lo conocemos como la pesca milagrosa. Dice que en una ocasión Jesús, ¿verdad?, llegó a un lugar, estaban unos pescadores, Pedro, varios de los discípulos pescando, y él les pidió que les permitiera estar en la barca para predicarle a la multitud. ¿Se acuerda de eso? Y él comenzó a predicarle a la multitud, ¿verdad? Y luego que le predicó a la multitud y terminó el mensaje, entonces él le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Pero bueno, en tu nombre yo echaré la red. Y echó la red. Y cuando echó la red, aleluya, la red se llenó de peces. Tanto es así que tuvieron que llamar a otras barcas para que vinieran a ayudarles por la cantidad de peces. En ese momento ocurre algo extraordinario, que mucha gente cuando lo lee lo pasa por alto. Y es que Pedro, al ver esa manifestación y ese milagro del Señor, Pedro, en vez de alegrarse, en vez de decirle al Señor, por ejemplo: Señor, quédate aquí con nosotros un par de días porque esta pesca el negocio se va a poner maravilloso, Pedro se ciñe sus ropas, ¿verdad?, y le dice al Señor: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. ¿Por qué Pedro reaccionó así frente a ese milagro que acababa de ocurrir? Y la respuesta es solo una: porque al ver el milagro, al contemplar al Señor, al ver lo que el Señor había predicado y enseñado, que la Biblia no nos dice qué fue, pero que fácilmente lo podemos deducir cuando Pedro le dice: ok, toda la noche hemos pescado, pero no hemos pescado nada, pero en tu palabra, por tu palabra, echaré la red. Es decir, que esa predicación o esa palabra que Jesús estaba diciendo de alguna manera impactó la fe de Pedro. Al ver eso y al ver el milagro, entonces Pedro pudo entender que el que estaba delante de él no era simplemente un profeta, no era un maestro de Galilea, era el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su plenitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y pudo contemplar esa gloria, aleluya, que tenía el Señor. Porque un avivamiento generalmente no empieza sin que antes nosotros tengamos una revelación de esa gloria, aleluya, del Señor. Hace muchos años, yo trabajaba un tiempo, 3 años creo, trabajé aquí en la iglesia cuando éramos allá, asistía al pastor Alexis, un pastor asistente, un copastor. Yo recuerdo que una noche yo estaba en mi casa
un apartamentito que teníamos en Vía Brasil. Y yo me puse a orar como a las 9, 9:30 de la noche, antes de acostarme. Yo me salí del cuarto y me fui a la sala y ahí me puse a orar. Y el tiempo comenzó a pasar. Al principio, ¿verdad? Como uno ora por muchas cosas y a veces ora por muchas cosas y no ora por nada en realidad. Pero de repente algo comenzó a suceder. Yo no vi rayos, yo no vi centellas, yo no escuché temblores, pero yo sé que algo comenzó a suceder en esa sala de mi apartamentito. Y de repente cayó una presencia tremenda sobre mi vida. Yo comencé a dar vueltas en el suelo y me reía. Yo me reía antes de que saliera esa doctrina de la risa santa. Eso me pasó a mí años atrás. Y tengo que decirlo, solo me pasó esa vez, pero me pasó solito. Y rodaba, me reía, lloraba, me paraba, levantaba las manos, me arrodillaba. Oiga, era una presencia tremenda. Y me quedé ahí hasta la madrugada. Luego me acosté. A la mañana siguiente yo tenía que ir al trabajo, a la iglesia. Y yo recuerdo, no sé si la hermana Iris está aquí, no, está allá arriba. Iris, ¿estás allá? Ahí ella no me dejará mentir. Yo entré esa mañana a la iglesia, a la oficina. Iris era la secretaria de la iglesia en ese tiempo. Era las catacumbas le llamábamos porque tenías que agacharte para entrar la puerta era bajita. Y yo entré, y tan pronto entré a la oficina, Iris estaba al lado izquierdo, y ella me dice, ¿qué te pasa, Carlos? Y yo le digo, ¿qué me pasa de qué? Dice, no, es que tienes el rostro que te resplandece. No sé si tú te acordarás de eso, Iris. Tienes el rostro resplandeciente. Y yo no me había notado eso, no me fui a verme el rostro resplandeciente después. Pero yo en ese momento entendí. En el momento que ella me dijo, me cogió de sorpresa. Pero después ya cuando me fui a mi oficina, entendí, wow, pero es que algo me había pasado esa noche. Y que yo estuve con el Señor hasta la madrugada. Aleluya. Hermanos, ese día, y ya yo estaba en la iglesia, ya yo tenía un llamado, pero ese día algo sucedió en mi corazón. Y sabe, un avivamiento necesariamente debe ser precedido por la experiencia, la revelación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y le voy a decir por qué. Porque cuando Dios se revela, o la gloria de Dios se revela a tu vida o en tu corazón, eso es lo que te permite a ti realmente reconocer tu verdadera condición espiritual. La gente puede decirte muchas cosas. Y la gente generalmente habla por lo que ven delante de sus ojos, ¿cierto? El mismo Señor le dijo a Samuel, cuando Samuel fue a buscar al ungido de Jehová, el primero que vio, lo vio hermoso, guapo, grande, fuerte, y dijo, aquí está el ungido de Dios. Y Dios le tuvo que decir, no, ese no es. Porque los hombres ven lo que está delante de los ojos, pero yo veo el corazón. Aleluya. Entonces, a veces nosotros inclusive pensamos que estamos bien, porque la gente nos ve bien. Pero en el corazón, Dios realmente sabe cómo estamos. Sígame, por favor. Aleluya. Y no es hasta que tú y yo experimentamos esa gloria de Dios
que nuestra verdadera condición, es decir, la condición de nuestro corazón, se revela ante nuestros ojos. Cuando Isaías mira la gloria de Dios, aleluya, ¿qué es lo que Isaías exclama? Isaías dice, ¿verdad? Entonces dije, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él no salió por allí, escúchelo. Él no salió después de esa experiencia, él no salió por allí a publicar en las redes que había estado en la presencia de Dios. Él no salió allí a decir, aleluya, que era un gran siervo porque Dios se le había revelado en su vida. La presencia de Dios lo que hizo fue revelar la condición de su corazón. Entendía, yo soy hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mi condición o mi santidad frente a la santidad de Dios no es otra cosa que miseria. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y antes que venga un avivamiento en tu vida, la gloria de Dios se tiene que revelar a ti para que tú puedas conocer cuál es tu verdadera condición espiritual. Lo mismo pasó con Pedro. Él ve a Jesús que hace el milagro y en vez de decirle que tiraran la red otra vez, le dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque frente a la gloria de Dios, frente a la santidad de Dios, todos nosotros seguimos siendo pecadores. A menos de que experimentemos la justicia de Dios que es por la fe. Y sabe, yo me he dado cuenta que los años que uno pasa en el Señor, ciertamente son de gran beneficio y nos enseñan muchas cosas y forman nuestro carácter. Pero también sé que mientras más años pasamos en el Señor, más riesgo corremos de llegar a creer que ya somos lo suficientemente santos para que todo el mundo nos haga la venia. Como el fariseo. Cuando Jesús entra en capítulo 7 a la casa de un fariseo leproso y se le mete una mujer detrás y comienza a lavar, ¿verdad?, los pies del Señor con sus cabellos y a juzgarlo con lágrimas. El fariseo dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, que es pecadora, no se dejaría tocar. Y Jesús le dice, oye, un hombre tenía 2 deudores, uno le perdonó un poquito, el otro le perdonó más. ¿Cuál de esos 2 tú crees que le amará más? Al que le perdonó más. Bien has dicho. Yo entré en tu casa y tú no me has dado beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Yo entré en tu casa y tú no me has abrazado, y esta mujer no ha cesado de abrazarme. ¿Sabes por qué? Porque al que poco se le perdona, poco ama. Mas al que mucho se le perdona, más ama. Y el problema que nosotros muchas veces tenemos es que con los años pensamos que ya se nos perdonó todo, ¿verdad? Y ya llegamos a ser fariseos. Y antes nosotros éramos borrachos. Yo eso lo experimenté. Una vez saliendo de la catedral de vida, yo era un borracho antes de conocer al Señor. Pero ya después de conocer al Señor, un día salimos de la iglesia y yo iba manejando y había un borracho que se estaba casi cayendo, que se podía cualquier carro atropellarlo. Y mi primera impresión cuando yo lo vi fue, qué barbaridad, qué tipo este. Pero yo había recorrido como 50 metros cuando la voz del Señor me dijo, pues si tú eras igual que él. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque ahora como ya yo era salvo, entonces ahora esos son los inmundos. Y nosotros tenemos que tener cuidado.
en nuestra vida espiritual, porque cuando pasan los años después creemos que ya nosotros lo sabemos todo y que ya nosotros tenemos el cielo agarrado por las manos. Aleluya. Y no nos damos cuenta que si Dios quitara su dedo de nuestra vida, volveríamos a ser unos miserables. Entonces, antes que venga un avivamiento a tu vida, a la iglesia, a la ciudad, aleluya, nosotros necesitamos ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios va a revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, nuestra verdadera condición. Y en el caso de Isaías, gloria a Dios, aleluya. Isaías le dijo, bueno, cuando él ve eso y confiesa, yo soy un hombre inmundo, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, soy muerto porque han visto mis ojos. Esa aceptación de nuestra condición hizo, aleluya, que el Jehová de los ejércitos enviara un ángel, amén, con un carbón encendido, lo pusiera sobre sus labios y dijera, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque, hermano mío, Dios nos quiere perdonar. Si Dios no nos quisiera perdonar, no hubiera enviado a Jesús a morir en una cruz. Dios nos quiere perdonar, pero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Porque sin perdón de Dios, hermano, sin reconocer eso, ¿verdad? Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confiesas para salvación. Aleluya. Y esto es lo que sucede. El reconocer nuestra condición espiritual es lo que mueve la mano purificadora de Dios en nuestra vida. Dios nunca nos confronta con nuestro pecado solo con el deseo de humillarnos. Eso lo hace el diablo. Dios nos confronta solo porque quiere limpiarnos y santificarnos, porque lo que quiere es producir en nosotros avivamiento. Es bonito hablar de avivamiento. Y es bonito experimentar el avivamiento. Pero el avivamiento no viene si primero no hay, aleluya, arrepentimiento genuino del pueblo de Dios. ¿Me escuchó? El avivamiento no viene a tu vida si primero tú no reconoces cuál es tu verdadera condición y te arrepientes. Entonces sí. Entonces, aleluya, Dios va a enviar ese carbón encendido que nos purifica, que nos limpia, que nos perdona. Benditos somos cuando somos confrontados con la gloria y la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso no es otra cosa que una manifestación de su gracia. ¿Se acuerdan cuando la mujer que la agarraron en adulterio la trajeron delante del Señor? Ahí estaban sus acusadores. Ahí estaba el diablo acusándola. Bueno, la ley decía que esa mujer debía, ¿verdad?, morir apedreada. Ahora, ella y el hombre, solo que no trajeron al hombre, ¿no? Pues los dos tenían que haber sido apedreados. Pero el asunto es que ahí lo confrontaron al Señor. ¿Quién pecó? ¿Verdad? ¿Qué tú dices? ¿Qué hay que hacer con esta mujer? Claro, lo querían tentar, Jesús. Y bueno, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Con tanta autoridad hablaría el Señor que ninguno fue capaz de tirar la piedra. Cuando todos se van, el Señor le dice a la mujer, hey, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. No te acusaron. Bueno, yo tampoco te voy a acusar. Vete y no peques más. La mujer estuvo a punto de ser apedreada, pero lo que encontró fue gracia de Dios. Cuando la revelación de la gloria de Dios se mueve en nuestra vida y Dios nos muestra la condición de nuestro corazón, no es para humillarte, no es para decirte que eres pecador, sinvergüenza, maleante. Es porque te quiere llevar al arrepentimiento,
Amén. Y hay abundante gracia de Dios para perdonarte. Sea el nombre de Cristo glorificado. Por eso me gusta el Evangelio. Aleluya. Por eso me gusta el Señor. Porque hay abundante gracia de Dios. Pero hay algo más. Quiero correr. Solo cuando tú has visto la gloria de Dios en tu vida, has conocido la condición de tu corazón, has recibido el perdón de Dios, es que se produce convicción en tu vida. Las convicciones espirituales no suceden por casualidad. Las convicciones espirituales ni siquiera, y no estoy en contra del estudio porque yo creo en el estudio, pero ni siquiera se producen solo por tu estudio. Las convicciones espirituales son una combinación de tu conocimiento de la palabra y la revelación de la gloria de Dios en tu vida. Eso que Pedro dijo, apártate de mí que soy pecador, eso no era otra cosa que convicción. Allí entendió, aleluya, cuál era la grandeza de Dios y cuál era su pequeñez. Y eso produjo en él convicción. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo? Para que Dios tuviera misericordia de nosotros. Contéstame. Si nosotros tuviéramos que pararnos y tuviéramos un debate, ¿quién de nosotros podría pararse y decir, Dios tenía que perdonarme? Porque yo soy de buena familia. O porque yo soy una persona estudiosa y voy a funcionar en esta sociedad. ¿Quién de nosotros se podría abrogar ese privilegio? Ninguno. Todos sabemos que si no es por la gracia de Dios no estaríamos aquí. Y esa combinación del conocimiento de la palabra y la revelación de la gloria de Dios en tu propia vida es lo que va a producir convicción. Y cuando tú tienes convicción, cuando ya tú estás convencido, aleluya. Yo recuerdo que el primer día que yo me convertí, o sea, fui a la iglesia, yo llegué a la casa, había tenido una experiencia tremenda con el Señor de salvación. Pero yo llegué a la casa y yo le dije, Señor, si esto viene de ti, lo que me pasó en la iglesia, eso viene de ti, yo quiero algo. Yo no quiero decirle a nadie que tú eres el Señor, que tú salvas porque me enseñan o me lo dicen o me obligan. Si yo le voy a decir a alguien que Cristo es el Señor es porque yo sepa que Cristo es el Señor. Y claro, hubo un proceso largo hasta llegar a ese punto que compartíamos con la hermana Iris, de esa convicción de saber quién es Dios y quién eres tú. Tú necesitas eso. Porque cuando hay convicción, ¿sabes qué sucede? Viene la visión de Dios para tu vida. Inmediatamente, aleluya, viene una visión de Dios. Isaías, después de todo eso, oye la voz del Señor que le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y créame, esa era una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando era con Isaías. Decía, ¿a quién iré? Eso no era que Dios estaba buscando a otro. Dios estaba hablándole a él. Pero estaba llevándole al punto que él reconociera que por su convicción, por su experiencia, por la revelación de la gloria de Dios, él pudiera decirle, Señor, yo, después de lo que he recibido, aleluya, envíame a mí. Y aquí voy al punto, queridos hermanos. ¿Se acuerda que al principio le hablé de que hoy venía con un mensaje antiguo? Le voy a decir cuál es ese mensaje antiguo. Todavía, diga conmigo todavía.
Dios está buscando hombres y mujeres que le digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. No sé si lo entendió. No estoy hablando de nuestra responsabilidad de salir y evangelizar. Esa responsabilidad la tenemos todos. Todo el que es creyente tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Yo estoy hablando, aleluya, de aquellos a quienes Dios quiere llamar a un ministerio. Aquellos a quienes Dios quiere llamar y decirles: ¿sabes qué? Está bien lo que haces, pero deja eso, porque yo tengo algo más y más especial para ti. Porque el mundo todavía necesita hombres y mujeres, aleluya, que le puedan decir al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hombres y mujeres que se paren en la brecha. Hombres y mujeres que digan: yo quiero servirte, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero predicar tu palabra. Yo puedo tener riqueza, yo puedo tener estudio, yo puedo tener universidad, pero yo quiero servirte de aquí en adelante. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo era un muchacho recién convertido, estudiaba en la universidad, y no es que sea malo estudiar en la universidad, pero quiero ser sincero en esta mañana. Al principio de nuestra vida espiritual, todos los meses, no sé si Hermes se acordará de eso, todos los meses por lo menos nos predicaban una o dos veces del llamado de Dios, de que servir a Dios era mejor que tener un título universitario. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Una vez, dale un aplauso al Señor. Una vez un familiar mío me dijo: ¿por qué tú no puedes ser como fulano? Era un pariente que tenía un puesto grande en el gobierno. ¿Por qué tú no puedes ser como él, que es un ministro, etcétera? Le dije: ¿sabe qué, tía? Él es ministro de un reino que perece. Yo soy ministro de un reino que permanece para siempre. Ay, Sohabay acaba. Dios en esta mañana está buscando a alguien que le pueda decir hoy: Señor, heme aquí. Esa es la palabra que yo necesitaba. Yo he sentido de parte de Dios servirte, y aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo me acuerdo en esos tiempos. Mire, yo tengo una foto antigua donde está Hermes, Iris, hermano Chico, Xiomara, una de David Guerra. Todos los que estaban allí eran pastores después, siervos de Dios. ¿Usted cree que el mundo no está necesitando hombres de Dios? Todavía. Pero con el paso de los años, yo mismo caí en ese error de decirle a nuestros muchachos: estudia, prepárate, sé universitario, sé doctor, evangelista, sé arquitecto. Y no es que esté mal, si Dios te llamó a eso, tienes que serlo. El problema es que cambiamos el mensaje. Ya no incluíamos ser pastor. Ya no decíamos: qué bueno es ser pastor. Aleluya. Si yo volviera a nacer, yo volvería a ser pastor. Yo quisiera volver a servir al Señor, no por dinero, no por fama, sino porque no hay nada más glorioso que servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. ¿Sabe cuántos lugares y gente necesitan escuchar el mensaje? Cuando Dios nos llevó a Estados Unidos como misioneros, yo tenía una confusión. Termino con esto. Porque yo pensaba que ir a Estados Unidos era ir a estar en una iglesia en cada esquina. Y yo decía: ¿qué clase de misión es esa? Voy a ir a un lugar donde hay iglesia en todas las esquinas. Pero eso estaba aquí en mi corazón. Y un día yo hablé con Pastor Spencer. Dije: sentimos esto. Me dijo: viene un hermano, vamos a hablar con él. Cuando hablamos con ese
hermano que era un dirigente, me dijo: nosotros en el Gulf Latin American District estamos orando por una pareja de centroamericanos que vayan a Nueva Orleans, porque no tenemos una sola iglesia en Nueva Orleans y una sola iglesia en todo el estado. Yo no podía creer eso. Y cuando nosotros fuimos a plantar, hermanos míos queridos, Dios todavía está buscando gente, porque hay muchos lugares en el mundo que necesitan gente valiente que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo no quisiera hacer un llamado y por la emoción usted diga sí. Yo lo que le quiero decir es que si usted recibe la revelación de la gloria de Dios, aleluya, y usted puede contemplar su necesidad y decirle: Señor, aquí estoy. Dios te está preparando para un ministerio. Dios te quiere llevar a las naciones o aquí mismo para que tú te conviertas. Mire, hace como 3 meses, 2 meses, ahora sí termino, tuvimos una reunión. Yo soy presbítero de la sección de Luisiana. Tuvimos una reunión para tratar un asunto que queríamos cambiar en los estatutos. Teníamos algunas ideas, pero para hacerlo necesitábamos hacer un estudio. Se hizo el estudio y regresamos para ver el resultado y para ver si implementábamos lo que queríamos hacer. El resultado del estudio fue que no podíamos hacer lo que queríamos hacer. Y no podíamos hacerlo porque el 60% de todos los pastores del distrito tienen 65 años de edad o más. 60%. Es decir, somos una generación que ya se está muriendo. Si no hay nuevos pastores, la iglesia se muere. No la iglesia, pero las congregaciones. Ahora en Estados Unidos venden las iglesias para construir oficinas porque simplemente se quedaron sin miembros. Y se quedaron sin miembros porque todos envejecieron y se murieron. Y no hubo, aleluya, jóvenes, ¿verdad?, que volvieran, que tomaran la batuta de los que iban adelante, diciendo: ahora yo vengo en esta mañana a decirte: necesitamos nuevos obreros. La iglesia del Señor necesita, aleluya, sangre nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres y mujeres que le puedan decir al Señor: Señor, si tú crees que yo puedo servir, aquí estoy, envíame a mí. Vamos a ponernos de pie.